recoger señales químicas, como en el gusto o en el olfato, ¿okay? Y ahí habrá quimiosensores, ¿okay? Receptores del gusto o del olfato, ¿okay? Y tenemos las células también, que son los quimiosensores como tal. Eso seguro cuando lo vayan estudiando se van, aquí más o menos sucede. En la visión tenemos también receptores que van a ser sensibles a las ondas, a las longitudes de onda, diferentes longitudes de onda del espectro de la luz visible, ¿ok? Y es lo que nos va a permitir, pues, obviamente la visión. Obviamente, sensar y traducir ¿qué? ¿Qué hace un receptor sensorial? Traducir una energía en una energía eléctrica, porque el sistema nervioso trabaja con energía eléctrica, ya eso lo vieron en sensitivo, ¿ok? Una energía mecánica, una energía acústica, una energía sonora, una energía, en este caso, luminosa, ¿ok? Transformarla en una, como les repito otra vez, eso es lo que hace un sensor, captarla, pero transformarla en una energía eléctrica. Acuérdense que ningún receptor sensorial genera potenciales eléctricos, ningún receptor sensorial genera potenciales de acción de por sí, sino que él va a transmitir esa información y en la firma sensorial es que se va a producir o bien por corrientes electrotónicas un potencial de acción hasta que alcance el umbral, ¿verdad? Eso no se vio de alguna vez, o bien liberando glutamato, algún tipo de neurotransmisor, digo glutamato porque generalmente es glutamato, o disminuyendo la liberación del neurotransmisor, así de manera alternante, como funciona los mecanorreceptores de la visión, por decirlo. Bueno, y esa información obviamente por conexiones neuronales, circuitos, etcétera, neuronales, llevan esa información a diversas áreas de la corteza. ¿Para qué? Para que se haga consciente el estímulo y tener memoria de ello, aprender de ello. Entonces tenemos áreas, no solamente se haga consciente, sino que distinguirla y que sea almacenado, ¿ok? En algún lado, ¿cierto? ¿Ok? Así como vimos corteza somatosensorial, la corteza motora también, entonces tenemos una corteza auditiva, una corteza visual, etcétera, gustativa, olfativa. Entonces nosotros tenemos receptores, el globo ocular. Ustedes esto lo ven en neuroanatomía, la anatomía del... La anatomía del ojo la vieron. ¿Dónde? En anatomía. En anatomía, ok, exactamente. Es donde ves para que yo creo que están ubicados en todo eso. Entonces, para de repente no abundar en algunas cosas. Tenemos entonces el espectro de la luz visible que va entre 400 a 800, 700 nanómetros. Esa energía luminosa atraviesa diversas estructuras del globo ocular para llegar a impresionar a la retina donde se encuentran los fotorreceptores, ¿okay? O receptores electromagnéticos. Ellos se van a encargar, tienen un fotopigmento, dependiendo de que sean conos y bastones. Los conos a su vez tenemos 3 clases de conos, para transformar esa energía luminosa en energía eléctrica y llevar esa información finalmente a las células ganglionarias, que son el conjunto de neuronas que forman el nervio óptico y que son las que generan los potenciales de acción en sí. Estos fotorreceptores, repito, lo que van es a sensar y a transformar esa energía, porque el sistema nervioso prácticamente su energía es eléctrica, ¿okay? Cada impulso nervioso, fíjense que es un cambio, la información del impulso nervioso es un potencial de acción, donde hay cambio de electrolitos, etc. Entonces, acuérdense que tiene 3 capas. Vamos a pasar. Ok, viene desde la parte anterior, ustedes están ubicados en esto, ¿no? La esclerótica, que es prácticamente protectora, en la parte anterior se modifica y forma la córnea, realmente transformándose en un cuerpo
el mayor grado de refracción, el mayor poder de refracción del sistema de lente del ojo. ¿Okay? Y se continúa acá. ¿Okay? La esclerótica es prácticamente protectora, excepto obviamente la parte anterior, muy importante, la córnea. Luego seguimos acá el tumor acuoso. Tenemos aquí el cristalino, un sistema de lente muy importante, también biconvexa, pero que tiene una propiedad elástica hasta cierto tiempo. Ella va cambiando de tejido, obviamente con la edad, el envejecimiento, y esa capacidad de elasticidad la va perdiendo. ¿Qué importancia que sea elástica? Es que ella se puede abombar o aplanar y así variar el grado de refracción de los rayos luminosos para que finalmente se enfoquen en la parte posterior de la retina y que llegue a impresionar pues, la retina, mejor dicho, que llegue a impresionar la retina. Tenemos aquí la coroides, prácticamente es una lámina vascular, es una lámina que tiene un pigmento, ¿okay? Que prácticamente va a evitar la dispersión de los rayos luminosos dentro del ojo, ¿okay? Dentro de la parte posterior. Y fíjense que aquí también hay un humor, que es el humor vítrico, ¿okay? Y luego tenemos la retina. La retina sí es una capa más compleja, la capa más interna, yendo obviamente de afuera para adentro, y donde es una capa bastante compleja, donde hay como 10 capas a la final, donde tenemos los fotorreceptores, pero tenemos una serie de neuronas también. Por eso se dice que es una extensión de la retina, es una extensión del sistema nervioso allí. Generalmente tenemos interneuronas, muchas allí, y células gliales, de hecho. Vamos a quitar, yo creo que en esto, ustedes lo habrán visto en histología, ¿cierto? ¿Esto lo vieron en histología? No. ¿Nunca lo vieron en histología? Esto yo lo vi en histología. No debería ser una Eso ya es el último módulo, pero no. los mitos. Bueno, fíjense que tenemos una cantidad de capas, ¿okay? Una capa de células pigmentadas que evita la dispersión de los rayos luminosos, muy en contacto, es la que está más en contacto con la coroide. Tenemos fotorreceptores, tipo de células que encontramos, que son los conos y bastones, que son los que tienen el fotopigmento, que es el que va a producir el proceso de transducción sensorial. Y como se ven, tenemos una pila de neuronas, ¿ok? Tenemos células bipolares, horizontales, las vamos a ver aquí como estas células bipolares son neuronas que interconectan fotorreceptores entre sí, ¿ok? Fotorreceptores con células gliales, aquí no se ven, pero tenemos células ganglionares que serían estas en amarilla, que son prácticamente neuronas de acción larga, que en conjunto van a formar el nervio óptico. Tenemos células horizontales, neuronas, ¿ok? Son, fíjense, unas neuronas muy pequeñas aquí tenemos las células bipolares. Las células bipolares conectan los fotorreceptores con las células ganglionares. Tenemos aquí las células horizontales que conectan fotorreceptores entre sí, y tenemos estas células amacrinas, ¿ok? Que son las que conectan las células ganglionares entre sí. Eso es con la idea de formar como circuitos de convergencia de señal, es lo más importante. Y otro elemento que encontramos son células de Müller, estas sí que no se ven acá, ¿ok? Que son células gliales, que están únicamente en la capa de la retina, en la retina. Tienen función metabólica como muchas células gliales, como los astrocitos, pero localmente allí, y van a conectar entre sí neuronas y tienen funciones metabólicas propias. Ustedes vieron una pila de células, oligocentrocitos, astrocitos, células epidimales, como células gliales. Pues estas células gliales son particulares de la retina. Bueno, aquí podemos ver los elementos, fíjense, tenemos fotorreceptores, que son los receptores
verdaderamente que van a censar y a traducir la señal luminosa en una señal eléctrica. Tenemos las células bipolares, que son neuronas, que están aquí, que conectan fotorreceptores con células ganglionares, las amacrinas que conectan células ganglionares entre sí, y las células horizontales que conectan los fotorreceptores cono y bastones. Como dice, esas conexiones van a formar muchos circuitos de convergencia de señal. Entonces, de los receptores tenemos conos y bastones, pero en la fovea, ¿okay?, solamente existen conos, no tenemos bastones. En toda la retina tenemos conos y bastones. De hecho, en proporcionalidad siempre vamos a abundar más conos que bastones. No me recuerdo cuántas, imagínense 100 millones de conos, mientras podemos tener, no sé, por decirles un número, no 100.000 bastones, por decirlo así. Es decir, abundan más los conos que los bastones. Pero a nivel, y los podemos encontrar en cualquier parte de la retina, excepto en la fóvea. En la fóvea, en esa parte donde es más delgada la parte del ojo, pues allí sola y únicamente existen, repito, conos. Esa fóvea, ¿okay?, que es donde está la mácula, aparece la mácula, que tiene una pequeña depresión en el centro, por eso se le denomina fóvea, que es el punto de mayor agudeza visual. Bien. Es decir, cuando yo quiero, nosotros tenemos un campo visual dado por la visión de los ojos, ¿cierto? Pero si yo estoy mirando a un punto específico, ¿okay?, quiero ver detalles y demás, estos rayos luminosos que se enfocan en mi retina, ¿okay?, están llegando prácticamente en la fóvea, que me proporciona una mayor agudeza y yo puedo ver con mayor precisión, con mucha exactitud, el objeto, pero el resto de mi campo visual es borroso, por decirlo, ¿verdad? Hasta cierto límite, ¿verdad? Y eso es por eso. Eso no nos permite esa parte de la I. Cualquier lesión ahí, obviamente va a haber problemas en la agudeza visual. Esto es como sería como un fondo de ojo, donde podemos encontrar la mácula, que es una zona completamente abacular, y allí tenemos la fóvea, esa pequeña depresión, que es la zona de mayor agudeza. Fíjense que aquí está la retina nasal y la retina temporal. ¿Dónde está? Bueno, más o menos en un punto, o sea, en un fondo de ojo se cuenta unos 2/3 interiores, la unión de los 2/3 interiores con el tercio externo, ¿okay?, que sería parte de la retina temporal. Por fuera, obviamente, del disco óptico. El disco óptico sería la... Sí, es como la inferencia, o sea, por allí sale, vamos a decir, la inferencia del nervio óptico. Ahí está el conjunto de fibras nerviosas, de axones del nervio óptico. Y esta zona, pues obviamente entran las arterias, los vasos, entran y pasan, según arterias, venas, los vasos retinianos. En esta región, vamos a decir, esta región está desprovista, vamos a decir allí, de conos y bastones. Y allí, obviamente, por eso se conoce esa zona como, vamos a decir, mancha ciega o hepatoma fisiológico. Ese es un punto ciego, ¿ok?, que está dentro del campo visual, que ustedes lo van a aprender a, vamos a decir, a explorar. Profe, pero no es parte de la retina, ¿cierto? Está por fuera. Vamos a decir, sí sería, vamos a decir, parte de la retina, porque la capa de células ganglionares es parte de la retina. Entonces sí sería parte de la retina. Bien. ¿Cómo se permite, o sea, explicar de una manera, ¿verdad?, bastante simple,
¿Cómo actúa? Esto ustedes lo ve uno hasta en biología de secundario. ¿Cómo actúa cómo es posible que los objetos se enfoquen finalmente a nivel de la retina? Pues tenemos un sistema de lentes, cuerpos transparentes, que deben atravesar los rayos luminosos. Y se compara el ojo como con una cámara fotográfica de las convencionales clásicas del siglo pasado, por ejemplo. ¿Ok? Tiene un sistema de lentes, bueno, esto es porque más sofisticado, ¿verdad? Donde en primer lugar tenemos la córnea, el humor acuoso, luego el cristalino y el humor vítreo. ¿Okay? Tiene como una cámara una apertura, ¿okay? Una apertura que sería la pupila. Acuérdense que parte de lo que es el iris, dentro del iris tenemos dos músculos lisos, el esfínter del iris y el radial del iris, ¿cierto? Esa musculatura lisa no la podemos controlar nosotros, sino que es regulado por el sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático. Entonces, esa pupila actúa como un regulador, ¿ok? En este caso por el iris, ¿ok? Que está estas dos musculaturas. Entonces se puede abrir o cerrar ese diafragma, ¿ok? Que formaría, en este caso, el iris. Se puede abrir más la pupila o cerrar, lo que llamamos miosis y miriasis, ¿ok? Y eso es que va a permitir, va a regular la entrada de flujo de rayos luminosos hacia cuando nos vamos sometidos a la luz. Y tenemos una película sensible porque ahí está el fotopigmento dentro, obviamente, de los fotorreceptores, conos y bastones, que es una de las capas que forma en la retina, ¿cierto? Entonces, ese sistema de lentes que tenemos va a actuar, o sea, dándole su fundamento físico, si queremos llamarlo de alguna manera, son capaces de refractar los rayos luminosos. Y esos rayos luminosos, ¿qué significa refracción? Desviación de los rayos luminosos cuando ellos atraviesan una superficie inclinada, ligeramente inclinada. ¿Ok? Que esa superficie sea lisa y que atraviese diferentes densidades. ¿Ok? Que atraviese, por ejemplo, una densidad sólida hacia una densidad líquida o algo. En eso consiste el Por eso cuando vemos una parte de atrás de una cuchara, lo vemos al revés. ¿Nadie sabe? Debe ser. ¿Verdad? Sí. Me voy a mirar y me voy a Sí, porque claro que sí. Bueno, parece que también lo que se llega a impresionar en la imagen que llega a la corteza occipital, que es donde se hace, vamos a decir, consciente el objeto que está dentro de nuestro campo visual de interés, que se recibe de manera, vamos a decir, al revés, upside down, y de izquierda a derecha, o sea, invertida, en ambas variables. Entonces, en eso consiste, disculpe, entonces seguimos por acá porque nos tocan muchas cosas. La reflexión no es cosa del otro mundo, ¿verdad? Las superficies convexas, que son los lentes, el sistema nuestro es convexo, ¿verdad? De lentes que tenemos nosotros. Convergen los rayos luminosos. La idea es convergerlos hacia donde está la capa, la película, a la retina. ¿Okay? Mientras que tenemos las superficies cóncavas, más bien divergen, ¿okay? Los rayos luminosos cuando los refractan. Nuestro sistema de lentes, repito, es de superficies convexas. Okay. Vamos a quitar entonces, cada lente que tenemos, hielo, corto, humor acuoso, cristalino, humor vítreo, tiene un poder de refracción diferente. ¿Okay? Y eso va a variar mucho dependiendo de la inclinación de la superficie. O sea,
mientras más convexa sea la figura, mayor poder de refracción tendrá la lente. El poder de refracción es la capacidad de desviar, pero mientras más convexa sea la superficie, en este caso porque tenemos lente convexa, tiene mayor capacidad de refracción. Así tenemos, se miden dioptrías, es el poder de refracción de las lentes, que es 1 sobre la distancia focal en metros. Ahora, fíjense en el sistema de lentes, o sea, todo el ojo tiene un poder de refracción total de 60 dioptrías. De eso depende más de la córnea, cerca de 40 dioptrías, ¿ok? Le sigue el cristalino con 20 dioptrías y obviamente el humor acuoso y el humor vidrio mundo son los que menos dioptrías aportan. ¿Qué ventaja tiene el cristalino? Que tiene menor poder de refracción, ¿verdad? Pero tiene la capacidad que es elástica y puede modificar su capacidad de refracción, puede aumentar o disminuir la capacidad de refracción del rayo luminoso para poder enfocar bien los objetos. Es lo que se conoce como el reflejo de acomodación para la visión cercana, que no sé si ustedes lo tocaron un poquito cuando vieron autónomo. Entonces, ¿qué iba ahí? Mientras que la córnea obviamente no tiene ese poder de modificar su capacidad de refracción. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Fíjense, el cristalino de todas las lentes, apenas 20, ¿ok? Pero él puede aplanarse o puede disminuir su capacidad, su convexidad, o puede abombarse, ¿ok? Y aumentar su convexidad y aumentar su poder de refracción, ¿ok? Y eso es lo que nos permite ver, o sea, enfocar bien de lejos o de cerca. En fisiología de la visión se habla que un objeto está lejano cuando está a más de 6 metros y un objeto cercano cuando está a menos de 6 metros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los objetos están lejos, ¿ok? Acuérdense que aquí tenemos el cristalino que está suspendido dentro del ojo a través de la ligamento, ¿cómo es que se llama? La zónula. Pero tiene el ligamento de cristalino, tendinoso, no me recuerdo, zónula, o ligamento suspensorio, ligamento suspensorio del cristalino o zónula, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se contrae un músculo que está, por cierto, en esta región de acá, que es el músculo ciliar, que es otro músculo, no está aquí en el iris, sino un músculo que forma parte de la pubia, que es músculo liso y que tiene la capacidad de contraerse. Es músculo liso y no está montarse. Si él está relajado, ¿ok? Si este músculo ciliar está relajado, obviamente el cuerpo tendinoso o ligamento suspensorio del cristalino está como tenso, ¿cierto? Tenso. Entonces, el grado de convexidad del cristalino es menor y nos permite la visión lejana. Pero cuando se contrae el músculo ciliar, ¿ok? Como si aquí estuviesen los ligamentos y aquí el cristalino, si se contrae el músculo ciliar, ¿ok? ¿Qué pasa con el ligamento suspensorio? Se relaja, vamos a decir. Y entonces obviamente ahí aumenta el grado de convexidad del cristalino, aumenta su poder de refracción y es lo que nos permite observar o enfocar bien los objetos de cerca. A ese es lo que se conoce como reflejo de acomodación para la visión cercana. ¿Okay? Ahorita no. Ok, aquí yo creo que más o menos se pueden ver. ¿Están ubicados con esto? Porque esta va sin pregunta de examen. ¿Okay?
este reflejo de acomodación es importante porque nos va a permitir enfocarlo de cerca o de lejos. El reflejo de acomodación para la visión cercana, ¿ok? Y para la visión lejana. Pero el reflejo de acomodación como tal es el que nos permite enfocar de cerca, ¿ok? Entonces, aquí es un reflejo completamente autonómico, dependiente del parasimpático, ¿ok? Y obviamente se va a acomodar el cristalino para poder enfocar de cerca. Cerca, hablamos menos de 6 metros. ¿Okay? En este caso se contrae el músculo ciliar. Al contraerse este músculo ciliar que está en la capa coroide, en la región que llamamos uvia, que tiene 3 elementos, bueno, en fin, entre eso el músculo ciliar, al estar, vamos a decir, contraído, primero estar relajado para visión lejana, pero el objeto de cerca, este músculo se contrae. Y entonces al contraerse, la zónula o ligamento suspensorio se relaja, vamos a decir, ¿cierto? Es de lógica, lo entienden, ¿verdad? Y entonces, por ese motivo, aumenta el grado de convexidad del cristalino y pueda refractar los rayos de manera tal que incidan directamente en la retina, ¿ok? Bueno, más o menos allí hay algo que creo que... Esto es un reflejo, junto con el reflejo de la acomodación del cristalino, ¿ok? Que sucede es abombamiento o aumento del grado de convexidad del cristalino para poder ver objetos de cerca. Es inevitable, eso ocurre, ¿ok? Simultáneamente va a haber miosis, ¿ok? Y convergencia de los ojos, ¿ok? Eso lo podemos ver cuando nosotros estamos haciendo esto, ¿verdad? Quiero ver de cerca un objeto y mientras más me acerco, ¿verdad? Mis ojos convergen hacia la línea media, obviamente. Hay una convergencia de los ojos. Aquí se supone que hay acomodación del cristalino, que por más pueda ya la presbicia no me daña, ¿ok? Por eso nuestro punto máximo de visión cercana es 10 centímetros cuando estamos jóvenes. Pero de resto, obviamente, eso se va endureciendo y se pierde esa capacidad. Entonces, cuando estamos enfocando de cerca y se está produciendo ese reflejo de acomodación, no solamente hay aumento de la convexidad del cristalino, sino también convergencia de los ojos hacia la línea media y hay miosis. Miosis para regular la entrada de rayos luminosos que me está emitiendo el objeto que quiero enfocar. ¿Okay? Directamente, obviamente, para la mácula y yo distinguir bien el objeto. Es inevitable. ¿Y por qué se da? Porque simultáneamente se produce contracción de un músculo, ¿ok? Que es el músculo, el esfínter del iris. Y el esfínter del iris, al contraerse, va a disminuir la pupila, se produce miosis. Todo lo contrario es midriasis, que es aumento de el diámetro de la pupila y es por contracción, más bien se relaja el esfínter y más bien se contrae el músculo radial, que lo ven acá, el músculo radial del iris, cuya inervación depende básicamente del simpático. ¿Okay? Bien, ya saben esto, ¿cierto? Esto lo tienen que tener muy claro porque ustedes van a ver una pila de reflejo en semiología y van a ver, esto en neuroanatomía lo ven, cuando ven nervio óptico, etc. En neuroanatomía no lo ven. Esto yo me recuerdo que yo lo vi en neuroanatomía. Que era donde yo entendí, cuando entré a semiología, entendí más esta parte. ¿Por qué? Porque ustedes vieron pares craneales, ¿verdad? Y en esos pares craneales le dijeron uno que se llama motor ocular común, el tercer par craneal, ¿cierto? Ese
voluntario, pero tiene un componente aunado autonómico, que es parasimpático. Tiene un núcleo, vamos a decir, anexo. ¿Ah? Edinger-Westphal. Aquí está. El núcleo de Edinger-Westphal. Acuérdense que el parasimpático tiene origen, ¿qué? Cráneo sacral. Y el simpático tóraco-lumbar. Pues hay una serie de núcleos parasimpáticos que están a nivel, básicamente, del tallo encefálico. Aquí a nivel de mesencéfalo. ¿Ok? Está este núcleo que se llama núcleo de Edinger-Westphal, es decir, es un núcleo parasimpático anexo al motor ocular público. ¿Cómo se produce ese reflejo? El reflejo de acomodación. En este caso, el reflejo de acomodación. ¿Okay? Tenemos un estímulo que es el objeto que emite luz. Obviamente, eso por el poder de refracción cristalino, de todo el sistema de lentes, se enfoca esos rayos luminosos en la retina, lo llegan a impresionar, ¿ok? Y la información lo lleva el nervio óptico. Acuérdense que hay fibras nasales, fibras temporales, que las nasales se entrecruzan y las temporales siguen, ¿no? Ok. Se entrecruza, vamos hasta el quiasma óptico y del quiasma óptico lleva la información al núcleo geniculado, vamos que aquí está de este lado, al cuerpo geniculado lateral, que es un núcleo del tálamo, ¿cierto? Es un núcleo del tálamo. Hay fibras que van a partir, ¿ok? Que van a seguir, forman las de Gratioyet, y llegan a la óxido. Pero parte del cuerpo geniculado lateral del tálamo, parte de esas fibras van a la región pretectal del mesencéfalo. ¿Ok? Y de esa región pretectal van hacia dos núcleos que están anexos al tercer par craneal, motor ocular público. ¿Cierto? Que ya saben que es netamente motor, para la motricidad voluntaria de los músculos, extrínsecos del ojo. Pero tiene una actividad motora también autonómica, dada por el parasimpático. Entonces, del área pretectal van a los núcleos de Edinger-Westphal. Vamos a decir, estos núcleos están muy cerquita del núcleo de origen del motor ocular, ¿cierto? Cierto, eso está como allí acá. Pero a ellos los vamos a llamar núcleo de Edinger-Westphal, parasimpático. Entonces fíjense que de aquí la mayoría de las fibras van a llegar al núcleo de Edinger-Westphal del vinculado, pero unas pocas fibras se van hacia el lado contralateral, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Vamos a seguir aquí porque esto tiene su importancia. Entonces del núcleo de Edinger-Westphal partirá unos nervios largos, ¿okay? Son fibras parasimpáticas que van anexas al motor ocular común. Van a ir viajando, o vamos a decir, montadas encima del motor ocular común. Llevan esas fibras parasimpáticas y llega al ganglio ciliar. Este ganglio ciliar, como todo parasimpático, acuérdense que los ganglios del parasimpático están cerca o dentro. ¿Se recuerdan de eso? Del órgano que va a inervar, ¿se recuerdan? Bueno, aquí lo tenéis, aquí se ve, por ejemplo. Y parten unos llamados nervios ciliares cortos. Estos nervios ciliares cortos, ¿a dónde van a terminar? Al músculo ciliar. Al músculo ciliar, y lo van a ¿qué? A contraer. Y al contraerse el músculo ciliar, ¿qué va a hacer? La zónula o ligamento suspensorio se relaja y aumenta el grado de convexidad del cristalino, y es lo que nos permite el reflejo de acomodación. Ese es el arco reflejo. Eso sería como un resumen del arco reflejo del reflejo de acomodación, para permitirnos ver de cerca, ¿cierto? Pero ahora quiero que recuerden esto, porque estas fibras no solamente son fibras ciliares que van acá,
aquí hay unas fibras postganglionares que van también a terminar en el músculo que no la estamos viendo aquí. En el músculo, el esfínter del hilo. Entonces, este entrecruzamiento, toman eso, pero va a permitir la acomodación, obviamente, de los dos ojos, los dos cristalinos al mismo tiempo. El reflejo se va a producir simultáneamente. ¿Okay? Pero quiero que recuerden, ¿okay?, que aquí hay un entrecruzamiento de estas fibras aquí, en el arco reflejo, en el área del área pretextal, parten al núcleo de Edinger-Westphal, la mayoría acá, pero unas pocas van para el otro lado. Eso lo tienen que recordar para semiología. Ok, bueno, entonces a través de este reflejo se produce obviamente la acomodación, pero al mismo tiempo se va a producir ¿qué? Convergencia de los ojos, porque tenemos ahí el motor ocular común también, ¿verdad? Que seguro que produce contracción de los rectos internos, como musculatura extrínseca voluntaria, y se va a producir miosis. ¿Okay? Por eso es que cuando hay acomodación también hay miosis. Es una triple respuesta con el reflejo de acomodación. La acomodación propiamente del cristalino, que aumenta la convexidad, que es miosis y convergencia de la mirada, de los ojos, ¿cierto? Ok, yo no sé qué hacer. Control para el reflejo de acomodación, ya sabemos que es parasimpático, ya sabemos el arco reflejo, es una respuesta entonces triple, ya sabemos por qué. Y entonces esto, ¿por qué? Lo quiero recordar, lo tienen que tener claro, ¿ok? Recuerden entonces que aquí hay un entrecruzamiento de fibras que nos va a permitir explicar el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. ¿Qué es el reflejo fotomotor? ¿Okay? El reflejo fotomotor es la que, cuando tú incides luz acá con un foco, ¿qué pasa con esta pupila? Hay miosis. Ya saben ser parasimpáticos. Hay miosis. ¿Ok? Yo lo estoy explorando así para que los rayos luminosos no me lleguen acá. Pero vos estáis pendiente de este ojo, porque de este ojo también va a haber miosis. Vos no lo estáis, va a haber miosis de este lado, pero del lado contralateral también hay miosis. La miosis del lado contralateral se conoce como reflejo consensual. Reflejo consensual. Es consensual. Eso lo van a ver. Entonces ya saben por qué se produce el reflejo consensual, ¿verdad? ¿Cuál es el arco reflejo del reflejo fotomotor o pupilar? Va a regular los rayos luminosos que están incidiendo en la retina, ¿verdad? Entonces el estímulo obviamente es la luz del ojo, que impresiona la retina, la información va por el nervio óptico, pasa por el quiasma, igualmente llega la información al cuerpo genicular. Vamos a suponer que estamos incidiendo, bueno, de este lado, al cuerpo geniculado. Del cuerpo geniculado al área pretextal y de allí va a partir fibra los dos núcleos de Edinger-Westphal. La mayoría del mismo lado y unas pocas al lado contralateral. De allí van a partir fibras, que en este caso ya no son fibras largas, y luego unas fibras cortas, pero que van a terminar también en el músculo esfínter del hilo. Y por eso es que se va a producir miosis. Esa es la respuesta de ese reflejo. ¿Okay? ¿Y por qué se va a producir miosis del lado contralateral, a pesar de que yo no le estoy incidiendo la luz directamente a ese ojo? Porque aquí hay un entrecruzamiento de fibra que va a pasar la señal para el lado contralateral. Y entonces lo que va a producir el reflejo consensual, que es la miosis que se va a experimentar cuando se explora el reflejo fotomotor de un lado, ¿okay? Se va a producir miosis del lado contralateral. Consensual, eso es siempre, ¿okay? Eso debe ocurrir. Ustedes van a ver pupilas de Argyll Robertson y demás. Eso si tienen claro la parte neuroanatómica y la parte fisiológica, que vamos a llamarla la respuesta, ¿ok? Ya ustedes entonces van a comprender cuando exploran los reflejos y los diversos tipos patológicos de respuesta cuando se exploran estos reflejos.
Entonces, obviamente, el reflejo fotomotor o pupilar es cuando yo incido el rayo luminoso de un lado, va a haber miosis. ¿Okay? Pero del lado contralateral, a pesar de que no haya una incidencia directa de la luz, ustedes siempre la manera semiológica es como colocar esto como barrera. Como lo van a decir. Del lado contralateral vas a obtener el reflejo consensual y es por ese entrecruzamiento que hay. Pero el ojo no solamente recibe inervación parasimpática, muy importante, que tiene que ver con el reflejo fotomotor y el reflejo consensual y el reflejo de acomodación con su triple reflejo. ¿Ok? Sino que también recibe influencia de simpático. Y allí. ¿Cómo se llama el reflejo en el que los dos son gigantes? Convergencia. Convergencia. O sea, simplemente convergencia porque en el reflejo de acomodación es inevitable que sucedan esas tres cosas. O sea, no solamente hay la acomodación propia del cristalino, el aumento del grado de convexidad, sino que también hay miosis y convergencia de los dos. Todo esto es dado por el motor ocular común como vía eferente. La vía aferente del arco reflejo es el nervio. Disculpen, el nervio óptico, el centro integrador del reflejo es el mesencéfalo, ¿okay? La vía eferente es el motor ocular, parasimpáticas por el de Werfer y las fibras motoras propias que van a terminar en el recto interno, que es lo que va a hacer aquí. Bueno, tenemos el simpático. El simpático también tiene influencia. Esta figura es bien bonita, es vieja, ¿verdad? Sí, pero cuando yo la vi, yo dije, ella es la perfecta. La fibra, acuérdense que el simpático tiene origen tóraco y va a partir, entonces las fibras van a partir de las astas intermedios laterales entre los segmentos C8, T1, T2, más o menos. De allí ellas van a ascender esa fibra. ¿Por qué? Se va a producir un plexo, que ustedes lo vieron en anatomía, un plexo simpático carotídeo, ¿verdad? Y a través de sus ramas, esas fibras van a ingresar, bueno, y van a terminar unas en cara, en las glándulas sudoríparas, por ejemplo, y otras ascienden a estructuras del ojo. Por ejemplo, aquí al dilatador, ¿verdad? ¿Cómo lo llama ya? Radial. Y va a producir contracción del radio, ¿cierto? También va a inervar a un músculo, o sea, el simpático no solamente inerva, va a inervar al músculo ciliar y lo va a relajar, lo que va a permitir la visión lejana, ¿okay? Produce contracción del músculo radial, por lo tanto va a producir midriasis. Cuando nosotros miramos desde lejos, se va a producir midriasis también, que no solamente aplanamiento del cristalino. Okay, y seguimos por acá. Y también a nivel de los párpados superiores tenemos dos musculitos que los llamamos músculo tarsal de Müller. Esa es musculatura lisa, inervada única y exclusivamente por fibras simpáticas que van para acá. ¿Okay? Es un músculo muy pequeñito que está aquí. ¿Qué función tiene el músculo tarsal de Müller? Es un coadyuvante del elevador del párpado superior. Bien, es lo que hace el músculo. ¿Cómo que se llama? Aquí al elevador del párpado superior es el motor ocular. ¿Okay? Pero él es un auxiliar, es un accesorio y no son fibras músculo somático, es músculo liso, ¿no? O sea, no es músculo esquelético, es músculo liso. Pero hay alguna patología en ese músculo se daña y por eso es que hay gente que siempre tiene el párpado caído. Sí puede ser, sí puede ser. Sí. Puede ser por, vamos a decir, déficit de, vamos a decir, de neurotransmisor. Hay muchas explicaciones, puede ser genético. ¿Okay? Pero el ejemplo que yo les voy a dar es que hay un síndrome que se denomina síndrome de Claudio Bernard Horner, ¿okay? Que es la lesión del simpático que inerva el ojo. ¿Qué pueden ustedes ver aquí? Vamos a suponer
Vámonos para acá. Síndrome de Claudio Bernard Horner. Ya sabemos que inerva, que hace simpático y demás. Vamos a decir que el paciente llega con un tumor a nivel del vértice del pulmón y que puede haber metástasis, compresión o lo que sea de ese lado. O quirúrgicamente abordaron por el cuello el paciente y de repente se llevaron muchas fibras simpáticas que van hacia ese lado. Obviamente si se lesiona por compresión, por metástasis, por ejemplo, lesión de estas fibras de plexo tan importantes, aquí acuérdense que las fibras serán cortas y por acá largas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Se denerva, o sea, no le va a llegar información. Y por lo tanto, todo esto no lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, el paciente puede tener que Caída del párpado. si se le quita la capacidad del simpático que produce midriasis, ¿qué va a haber? Predominio del parasimpático. O sea, siempre miosis. Entonces va a haber miosis del lado de la lesión. Y por otro lado va a haber una discreta caída del párpado superior, no del todo, ¿ok? No del todo, como sucede por ejemplo cuando hay lesión del motor ocular común, si se cae todo el párpado, porque es el elevador del párpado. ¿Verdad? Pero si esa lesión hay una discreta caída, como lo vemos acá. Fíjense, ¿de dónde está la lesión de este paciente? De este lado. De este lado, o sea, si este es el lado izquierdo del paciente, puede tener una lesión de nervación por alguna razón quirúrgica o lo que sea, que se llevó fibra simpática. El paciente que tiene una ligera tosis palpebral, tosis, una ligera caída del párpado superior, miosis de ese mismo lado y el paciente manifiesta nidrosis, falta de sudoración de ese lado de donde existe la lesión. Eso se denomina, repito, síndrome de Claudio Bernard Horner, un síndrome típico, que se lo van a estar preguntando al señor, que es de lo más. No, el tiempo. Vamos a terminar con esto, porque fíjense que en general visión es demasiado, que yo les dije, no lo vayan a estudiar por qué, pero no, o sea, es como para especialista en oftalmología, de hecho, o sea, es demasiado. Vamos a ver recesiones, pero queremos ver objetos, o sea, hemos visto de varias funciones, ¿verdad? Para poder enfocar el objeto, etcétera, regular los rayos luminosos y demás, pero queremos ver cómo sucede ese proceso de transformación. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que habían varios tipos de elementos celulares que los tocamos por allí, donde los fotorreceptores, conos y bastones son esenciales porque tienen el fotopigmento. ¿Ok? Y como son fotorreceptores o receptores electromagnéticos, ellos van a transformar la energía luminosa en energía eléctrica. ¿Ok? Finalmente, las células bipolares van a actuar como intermediarias entre los fotorreceptores y las células ganglionares van simplemente a generar potenciales electrotónicos locales, pero como las señales convergen, hay sumación espacial o sumación temporal de todos esos micropotenciales electrotónicos que hay, que inciden a las células ganglionares y ella es la que va a generar el verdadero potencial de acción. ¿Okay? Más o menos. Tenemos entonces, para que se sepa, ¿okay? Entonces los fotorreceptores van a producir un potencial de receptor, que ya ustedes lo conocen, no son potenciales de acción, son variaciones de su potencial, generalmente son despolarizantes, pero casualmente los fotorreceptores de excepción son hiperpolarizantes. ¿Ok? Donde el que actuamos como las células bipolares bipolares como intermedias entre el fotorreceptor y la célula ganglionar que forman los nervios ópticos, las células bipolares tampoco van a generar potenciales de acción, sino que ellas inciden con glutamato más o menos, ¿ok? Dependiendo de las circunstancias, y va a producir potenciales electrotónicos
electrotónico, también conocido como potenciales graduados. ¿Qué pasa? Como ahí hay señales de convergencia de señal, los circuitos que vimos, ¿ok? Convergen señales, todos esos potenciales electrotónicos les están incidiendo. ¿Y qué hace la célula ganglionar? Que son neuronas. Hay sumación espacial. Es una característica que ustedes seguro la vieron en generalidad. Es una sumación espacial de todos ellos y va a generar un potencial de acción que se transmite por el nervio óptico para que la información llegue, ingrese y llegue finalmente hasta la región óptica. Bien, los fotosensores o receptores sensoriales. Los receptores sensoriales, conocidos como fotorreceptores, tenemos conos y bastones. Los que más abundan en una proporción 20 a 1 son los conos sobre los bastones. ¿Okay? Tenemos un fotopigmento, ¿ok? El fotopigmento en los bastones se conoce como rodoxina. ¿Ok? Rodoxina o sí. Y aquí también lo conocemos como pigmento de los conos o fotoxina. O algunas veces se lo llama a la... ¿Por qué? La rodoxina y el pigmento de los conos, que también lo llaman muchas veces fotoxina, para acá, yo se lo coloqué a la oxina. ¿Ok? Tiene una... Toda fotopigmento, bien sea rodoxina o los pigmentos de los conos, tiene una porción proteica llamada oxina y una fracción retinal derivado de la vitamina A. ¿Ok? ¿Cierto? Así está constituido un pigmento. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a conocer en los conos? Como pigmento de los conos. ¿Cómo lo vamos a conocer en los bastones? Como rodoxina. Los dos tienen esta porción, una porción proteica y una fracción retinal derivado de la vitamina A. Igualmente sucede con el pigmento de los conos. Bastones tenemos un solo tipo, pero de los conos no. Tenemos 3 clases de conos. ¿Okay? Hay unos conos, ¿por qué? Porque ellos son más sensibles a una determinada longitud de onda de los rayos luminosos. Entonces tenemos conos con pigmento sensible al azul o sensible al verde o conos, ¿ok? Que son sensibles al rojo. Muchos los califican así: conos azules, conos verdes, los llaman así simplemente, y conos rojos. Otros lo llaman S, M o L. Esto es de short, medium y de long, refiriéndose a la longitud de onda que van a unos son más sensibles a las longitudes de onda más cortas, los otros medianos y los otros longitudes de onda de luz más grandes. ¿Okay? Entonces preferimos, ¿cómo los vamos a llamar? Hay 3 clases de conos: conos azules, conos verdes y conos rojos. ¿Okay? El grado de proporción de que se activen es lo que nos va a dar los diferentes matices de colores. Y si se llegan a activar el mismo porcentaje de conos azul, rojo y verde, es lo que nos va a dar la luz blanca o el color blanco como tal. ¿Sí? Bien, y el diverso espectro de colores viene dado según el porcentaje de conos azules y verdes y rojos que son activados. Ok. Este cuadrito es un poquito que coloqué algunas cositas, pero este cuadrito es muy, les voy a decir, de Linda Constanzo. Linda Constanzo no me gusta particularmente para nervioso porque realmente está bastante carente, pero sí tiene una que otra. De hecho, Carlos Basales creo que sí menciona 3 líneas es mucho. Pero fíjense, este cuadrito yo lo vi en Supertale, está súper bonito. ¿Okay? Entonces, en los bastones tenemos un fotopigmento que lo llamamos rodoxina. Y en los conos
movimiento de los conos o fotoxina. Muchas veces llaman fotoxina es a la fracción oxina, a la fracción proteica solamente. No nos vamos a caer a pasiones. Pigmento de los conos, me gusta, porque la oxina es la que llamamos fotoxina. Sin embargo, todo eso no tiene. Tenemos 3 tipos de conos. En cuanto a cantidad, le hemos dicho que los conos abundan mucho más que los bastones. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Los bastones tienen un bajo umbral a la luz. Si tienen un bajo umbral, quiere decir que hay una mayor sensibilidad, son mucho más sensibles a la luz. ¿Okay? Y son sensibles a la luz de baja intensidad, es decir, pequeños fotones, una muy pequeña cantidad de fotones son rápidos para activarlos, ¿cierto? Y es lo que nos permite la visión nocturna o llamada esfotopía también. Ellos no están presentes en la fovea, ¿okay? No intervienen por lo tanto en la agudeza visual y no permiten la visión de color. Profe, Ahora, una pregunta. Aprovechando que está comentando otra vez de la fovea, me quedó la duda. ¿En la fovea no hay fotorreceptores o solamente no hay bastones? no solamente no hay bastones, Sí hay puros conos, pero no hay bastones. Hay puros conos. Ah, ¿Okay? Los pigmentos, los conos, tenemos 3 tipos de conos, ¿ok? Con 3 pigmentos de conos diferentes, porque son sensibles diferentes a los fotones, ¿okay? Pero en general, al compararse con los bastones, tienen un alto umbral. ¿Qué quiere decir que tiene alto umbral? Que requieren mayor cantidad de fotones para ser activados. Por lo tanto, la sensibilidad es menor, porque requerís mayor fotones para ser activados. Entonces, ellos son sensibles a la luz de alta intensidad, lo que nos permite la visión diurna llamada fotópica. Por eso lo de fotoxina, ¿ok? A la oxina, ¿ok? La visión diurna llamada fotópica. Ellos, como son los únicos exclusivos que están en la fobia, son los que nos permiten la mayor agudeza visual y la visión de color o fotocromática. Bien. A diferencia, entonces un cuadro comparativo, esta cosa se la voy a preguntar, como los pigmentos, o de repente algo de acomodación, foto, Las personas que padecen de daltonismo tienen ausencia de cono o van en tipo de otra. ahorita yo no te puedo decir Bueno. en cuanto a la... Ahorita sinceramente no te puedo decir qué pigmento es cuál es el que varía, pero obviamente con respecto a los conos, para poder distinguir cuál es los que tienen menos cantidad o bien de fotopigmento o bien de cono, de un determinado tipo de cono, pero ahorita no me recuerdo. Si quieren, búsquenlo en Google. Ok. Acuérdense que ustedes vieron un proceso llamado transducción sensorial que ocurre en todo el receptor, que es un proceso de transformar, sensar un estímulo, pero transformarlo porque tiene que transformarse esa energía química, mecánica, sonora, acústica, lo que sea, electromagnética, tiene que transformarse en energía eléctrica. Y eso es lo que hace un receptor sensorial, que en este caso son fotorreceptores, que sensan y transforman la energía luminosa, ¿okay?, en eléctrica. Entonces, ¿cómo sucede eso? Vámonos directo. Normalmente, los receptores, cuando no tenemos luces, entonces hay aquí de repente a un fotorreceptor, normalmente en situación de oscuridad, tenemos que ellos tienen una serie de cisternas donde tienen acumulado el fotopigmento, ¿ok? Y en parte
del resto de su membrana tiene una gran cantidad de receptores de sodio que en situación de oscuridad normalmente están abiertos. ¿Okay? Ellos se van a cerrar según el grado o concentración de GMP cíclico dentro del fotorreceptor. Entonces, normalmente están abiertos. Que se abre o se cierra depende de la concentración de GMP cíclico. Básicamente, si incluye GMP cíclico, que es lo que va a suceder para que ocurra el proceso de ¿cómo se llama?, de traducción como tal, se cierra el canal de sodio. Pero en situación de oscuridad, ellos están abiertos y entonces permanece despolarizado. Cuando es sometido a la luz, sucede una serie de transformaciones por incidencia de la energía luminosa que va a disminuir el GMP cíclico y hace que estos receptores se cierren. Si se cierran, entonces estos receptores de sodio, ¿qué va a pasar? Entra menos carga positiva y obviamente se va a hiperpolarizar. El potencial de receptor de los fotorreceptores es diferente a todos los receptores sensoriales que conocen. La mayoría de los receptores sensoriales son despolarizaciones, ¿okay? Pero él es la excepción. El proceso de transducción sensorial consiste más bien en una hiperpolarización, que es lo que va a determinar que se libere más o no glutamato, que es el neurotransmisor que más libera nicotina. Ok, generalmente esto es lo que ocurre. Entonces, aquí tenemos más o menos cuando consiste, en qué consiste. En los rayos de luz, cuando inciden los fotones, entonces la fracción retinal se convierte de forma cisretinal a forma transretinal. Cuando sucede la conversión de forma transretinal, partimos de acá, ¿okay? Hay un cambio conformacional de la fracción oxina, que es la fracción proteica del fotopigmento, ¿okay? Y la transforma en un mediador que se denomina un producto intermediario, que es la metarrodoxina. Esta metarrodoxina 2 va a producir activación de una proteína G que está anexa a ella, que se llama transcripsina. Esta proteína G, ahora cuando se activa a su vez a una fosfodiesterasa que también está en esa cisterna. Se activa esa fosfodiesterasa y al activarse va a disminuir la concentración de GMP cíclico. Y al disminuir la concentración de GMP cíclico se abren los canales, se cierran los canales. Se cierran los canales de sodio y cuando se cierran los canales de sodio no entran cargas positivas y por lo tanto el receptor se va a hiperpolarizar y va a disminuir la liberación del neurotransmisor y es lo que va a determinar la generación de potenciales de acción en las células ganglionares para que se envíe la señal a través del nervio óptico finalmente. Esto sería el proceso que en conjunto se denomina transducción, que en este caso es una de las transducciones del receptor que mejor se conoce. Transforma así la energía luminosa en energía eléctrica. Obviamente, eso está sucediendo en ambos ojos. ¿Okay? Nuestro campo visual es percibido por los dos ojos y obviamente la imagen que vamos a percibir finalmente y que se va a hacer consciente en la corteza occipital depende de lo que percibe el campo de nuestro ojo derecho y el campo visual de nuestro ojo izquierdo. ¿Okay? Y es necesario, por eso nuestra visión es binocular y que es necesario para percibir la profundidad de campo visual, que es lo que se conoce como estereosis. ¿Okay? Es algo bastante, vamos a decir más profundo que bueno, esto para que ustedes recuerden, creo que esto es muy de neuroanatomía, creo que esto es esencial en neuroanatomía.
en la retina de un ojo, o sea, cualquiera de los dos, percibe la retina nasal, percibe la región lateral de nuestro campo visual, ¿ok? O temporal del campo visual, ¿ok? Mientras que la retina temporal recibe la región medial o nasal de nuestro campo visual. Ok, eso ustedes eso lo ven, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ok, esencial. Ok, recuerden que entonces esa información, una vez que es información, los potenciales de acción del nervio generado van por el nervio óptico, ok, que está conformado por los axones de las células ganglionares. Recuérdense que gran parte de ellos, específicamente los que perciben, los que proceden de la retina nasal, se entrecruzan a nivel del quiasma óptico, y los de la retina temporal siguen recto sin entrecruzarse en el quiasma óptico. Esa forman entonces luego las denominadas cintillas ópticas, que van a terminar en el cuerpo geniculado lateral o externo, como lo quieran llamar, del tálamo, y de allí va a partir, esto es otro cuento grandísimo, pero no podemos andar en eso. Pero aquí, ok, luego parten las fibras ópticas de Gratiolet, que van a partir a la corteza occipital para que se haga consciente el estímulo, vamos a decir, se haga consciente el estímulo que estamos recibiendo en nuestro campo visual, objeto o lo que sea. Ese proceso se elabora, vamos a decir, que es bastante complejo, por cierto, también en la corteza occipital, y se han distinguido estas áreas. El área visual primaria, ¿ok? En el lóbulo occipital, en la área 17 de Brodmann, que es donde se hace consciente, ¿ok? Está el área visual secundaria de asociación, y tenemos otras áreas anexas en la región parietal, por ejemplo, que es lo que nos va a, de alguna manera, a producir ciertas características de lo que estamos viendo en nuestro campo visual. Distinguir tamaño, figura, formas de objetos, lo que sea. Cada parte de la corteza tiene una función específica. Tiene función de almacenamiento, pero también el área, porque hay conexión con el área frontal también, en la órbita frontal, también tiene que ver con esa memoria y poder distinguir un objeto de otro, ¿verdad? Eso lo vamos haciendo y darle el nombre característico. Como les dije, cada área en esas regiones, tanto primaria como las áreas asociativas, hay subáreas con diferentes nombres, ¿ok? Cada uno va a percibir o bien color, o movimiento, tamaño, forma, etcétera, del objeto. Va a procesar cada una de esas características. De tal manera que esto es como, vamos a decir, muy profundo. Me parece que es demasiado entrar en estos puntos. Nada que decir, yo quería ver